Estamos ya de regreso y se los decía en este bloque, vamos a tener una entrevista que no nos podemos perder para entender lo que ocurre a nivel internacional y específicamente con el caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque los resultados de la elección presidencial en ese país han dado mucho de qué hablar a nivel internacional. La opinión pública por lo menos está cuestionando mucho la credibilidad de la democracia en Venezuela en estos momentos. Y justamente para hablar sobre el asunto le agradezco al maestro Arturo Magaña Duplancher, director de análisis e investigación del Centro Gilberto Bosques y además asociado Comexi, así que eso nos hace colegas, que nos tome esta llamada para explicarnos. Buenos días. Hola Paola, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Bien, buenos días. Pues ahora con esta primera duda que creo que muchos nos cuestionamos, ¿qué países podrían estar apoyando el tema de Nicolás Maduro y las elecciones del domingo? Porque para muchos de los mexicanos se nos haría casi increíble que alguien pudiera hacerlo. Bienvenido. Sí, claro, bueno, no es increíble, en realidad las felicitaciones a Maduro son cuantiosas desde el punto de vista de sus aliados geopolíticos, ¿no? Ahí están los turcos, los iraníes y los rusos, con quienes tiene lazos económicos muy importantes, y también los países, digamos, cercanos ideológicamente al gobierno actual en Venezuela: Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, obviamente en menor medida otras potencias como China, que adoptó una posición un poco más cautelosa, no felicitando abiertamente y sin embargo sí señalando pues su deseo de que se resuelvan los problemas internos, pero no necesariamente haciendo una felicitación abierta y efusiva como la que pudieron hacer otros regímenes amigos de Venezuela en el mundo, ¿no? Entonces no son tan poquitas. Si bien estos son muchísimo menos que las felicitaciones que recibió Maduro en 2013, porque el gobierno actual de Nicolás Maduro emanó de una elección tremendamente competitiva, en donde hubo más o menos el 80% de la participación, y donde ganó como 140,000 votos a su opositor, entonces Enrique Capriles. Y por tanto, se trata, me parece, que de la primera vez en donde sí habrá que observar claramente una división del planeta entero entre quienes consideran que las elecciones no se apartaron dramáticamente de los estándares mínimos de pluralidad, etcétera, de los estándares democráticos, Ahora, y quienes más bien están a su favor. Claro, ahora mucho de la realidad actual de Nicolás Maduro tendría que depender de cómo está la oposición, ¿no? Tendríamos que ver del otro lado qué tanto lo van a dejar continuar con lo que ha llegado hasta ahora como lo que muchos consideran un régimen bastante autoritario. Entonces, la siguiente pregunta creo que sería, ¿cómo está la oposición actualmente después de todo este golpeteo allá en Venezuela? Hoy encabezado, no sé si por Henry Falcón o Enrique Capriles o Leopoldo. No, bueno, pues efectivamente está desarticulada la oposición, y ha estado por mucho tiempo, lo ha estado desde 2017, el año pasado, cuando la Asamblea Constituyente tomó el lugar de la Asamblea Nacional, y cuando a partir de las movilizaciones también de abril y julio del año pasado, porque se han dejado por el enorme también número de muertos a propósito de estas protestas. Pero digamos que la oposición tiene una oportunidad importante. Ayer el Maduro convocó a un diálogo nacional. La oposición ahora sí unánimemente dijo que no participaría en el diálogo, y quizás esto se presente como una nueva oportunidad para la oposición para otra vez reunirse en un eje, se llame Mesa de Unidad Democrática, se llame Frente Amplio, se llame como se llame, pero la Mesa de Unidad Democrática y Henry Falcón y el resto de los grupos opositores pues tendrían que tomar esta oportunidad para estar unidos y para exigir unánimemente ciertas cosas sin estos resquemores de quiénes son los liderazgos, ¿no? Porque bueno, tenemos liderazgos en el exilio, como Ledesma, tenemos liderazgos de arresto domiciliario como Leopoldo López, Luis Capriles, sí, y tenemos un incipiente liderazgo tanto del propio Falcón, con las reservas que tiene la MUD por la participación en las elecciones, como del propio presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, que empieza a surgir como una voz interesante, con mucho peso moral y con cierto respaldo de muchos grupos de la oposición. Hay que recordar que son 16 partidos, una cosa así los integran a la MUD, y por tanto pues su trabajo ahora central será hacer esa unificación que no le han podido hacer.
Claro, hay posturas opuestas, como nos lo platicas, por ejemplo, de dos expresidentes españoles que me llaman la atención, que justamente los dos tienen este puesto, Felipe González y Zapatero, con visiones totalmente opuestas, ¿no? Y nada más es un ejemplo de lo que ocurre en el mundo, como nos lo platicas. Felipe dice que se va a caer solito el régimen, que no habrá más que hacer, que prácticamente la oposición no tiene por qué preocuparse, pero Zapatero dice que han votado libres, sin duda alguna, es decir, son dos opiniones totalmente opuestas desde un mismo punto de vista, y es España, ¿no? Sí, claro, y en todo caso es muy difícil estar a favor de cualquiera de los dos, porque si bien es cierto que algo ha cambiado y que el aislamiento internacional de Venezuela promete ser muchísimo mayor ahora y poner una presión muchísimo mayor sobre el régimen, también es verdad que tiene aliados. Y también es verdad que las sanciones no han llegado necesariamente a tocar los intereses estratégicos de la élite en el poder, por más que se haya empeñado Estados Unidos y Europa en ir acercándose a eso. Entonces, la verdad es que es muy difícil pensar que el régimen per se tendrá una implosión, digamos, a partir de lo que ocurre en las elecciones del domingo, sí. O por el otro lado pensar que esto es simplemente el camino hacia la construcción de una democracia alternativa, ¿no? Que es un poco lo que dice Zapatero y lo que decía el propio Maduro en medios de comunicación, por ejemplo, en su artículo este famoso en El País, ¿no? De hace un par de semanas. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, maestro Arturo Magaña Duplancher, porque nos estás ayudando mucho con el contexto y esperamos poder volver a platicar contigo, el director de Análisis e Investigación del Centro Gilberto Bosques y Asociado Comexi. Muchas gracias. Con gusto, Paola. Un abrazo. Gracias, un abrazo de vuelta.